Miremos en Proverbios capítulo 1, volteemos acá y estamos llevando a cabo este estudio en el libro de Proverbios y la vez anterior lo introducimos y esta vez vamos a entrar inmediatamente a la primera lección o al primer mensaje que yo creo que se encuentra en el libro de Proverbios. Abramos pues en ese libro, Proverbios capítulo 1. Alguien diga por favor quién es el autor del libro de Proverbios. Salomón. Descubrimos eso la vez anterior. Estudiamos y descubrimos que los primeros 6 versículos del libro de Proverbios es el título de Proverbios. Por cierto, es el título más grande de todos los libros del Antiguo Testamento. Por tanto, leamos estos 7 versículos juntos, versos del 1 al 7 de Proverbios capítulo 1. Vamos a leer en voz alta y aquellos que no tienen la versión Reina Valera, está bien, hay muchas versiones buenas, pero para que todos leamos juntos, te pido que me acompañes en la lectura, por favor. Proverbios, capítulo 1, 1 al 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia, cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbios, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y para repasar lo que dijimos la vez anterior, Salomón comienza en el versículo 1 declarando que él es el autor. Dice Salomón, hijo de David, rey de Israel, lo cual es absolutamente correcto. Luego, los versículos del 2 al 4 declara la razón de este libro, para entender sabiduría, doctrina, para conocer a la prudencia. En otras palabras, para hacer que aquellas personas no muy entendidas sean entendidas. Los que no tienen mente espiritual puedan comprender cosas espirituales. Y sigue diciendo, el joven, el que piensa que todo lo saben. ¿Cuántos saben que cuando llegas a una cierta edad piensa que lo sabes todo? Por tanto, tus padres piensan a ponerse muy tontos. Y piensas que están muy viejos, que no están enterados, que no captan la onda, no les está pasando. Por tanto, ellos están en la escuela vieja, ¿sí, no? Pero yo sé cuál es la onda. Yo y mis amigos hablamos y sabemos de la vida. Y los jóvenes piensan saber. Y aquí Salomón dice que es una de las razones por la que yo estoy escribiendo, para dar a los jóvenes inteligencia y cordura. Cordura es lo que te guarda de problemas futuros. Después del versículo 4, versos 5 y 6, el autor dice, y he aquí cómo has de recibirlo. El sabio oirá atento a lo que te digo y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Pide ayuda. Sigue diciendo, para comprender el proverbio y la declaración, algo difícil para entender. Las palabras de salmos y sus dichos profundos. En otras palabras, si eres sabio, pondrás atención. Si eres sabio, oirás. Yo les dije que en hebreo dice que si son sabios, van a escuchar cada mensaje que el pastor Jerry predica. Bueno, esa es una interpretación poco suelta, pero es que el mensaje allí, la verdad implicada. Sí, Dios está inspirando estos proverbios. Estos pares de frases poéticas que se deben de inculcar en las mentes de los jóvenes para que a cierto punto electivo, estratégico, en cierta división del camino, un proverbio resulte en sus mentes y los guíe a la dirección correcta. Dice, escucha, si eres sabio, abrirás tu corazón y tu oído para comprender lo que estos proverbios declaran. Y si en verdad eres hombre de entendimiento, encontrarás a alguien que te ayude y que te los explique, para que aún aquellos que no comprenden puedan decir, oh, comprendo. Pero sabes que los insensatos no hacen eso. Los insensatos odian que alguien les diga algo que no saben. Y vamos a hablar más adelante del insensato también. Pero el versículo 7 lo menciona y por eso lo menciono yo. Ahora, después del título, verso 1 al 6, hasta aquí llegamos la vez anterior. Lo primero que Salomón escribe dentro del libro mismo, después del título, es lo siguiente, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Dónde comenzamos? Comienzas al principio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Escuchen, padres. ¿Quieren saber cómo comenzar con sus hijos?
quieren saber la fundación, lo fundamental. ¿Cuál lección es? Es enseñarles el temor a Jehová. No que anden por allí atemorizados, que Dios va a caer sobre de ellos. Más bien que anden con una reverencia profunda ante Dios, que les hace conscientes que Él sabe, Él ve, porque está donde quiera. No hay modo de esconderse. Mis padres podrán quebrar el límite de velocidad y no ser captado, sin recibir un ticket. Y porque saben que no hay suficientes policías para vigilar cada carro, en cada calle, cada día y cada noche. Por tanto, toman el riesgo y van y se pasan del límite de velocidad, porque saben que la situación está a su favor, pero a su tiempo los alcanza, ¿no es así? Pero no es así con Dios. ¿Me escuchan? La vida no siempre te enseña la verdad de Dios. En ocasiones hay un mensaje en la vida que paralela la enseñanza de Dios. Pero cuando se trata de Dios, Él no es como un policía, no es como tus maestros en la escuela, no es como tus padres, querido joven. No solo ve ciertas cosas, Él lo ve todo, Él lo sabe todo. Aún ve los pensamientos de tu corazón, los cuales no has actuado todavía. El principio de la sabiduría, dice Salomón. Allí los quiero comenzar en esta ocasión. Guarden su lugar allí en Proverbios y les quiero leer del libro de Job. Job, capítulo 28. Alguien dirá, ¿alguna cosa buena puede salir de Job? Pues escucha esto de Job, capítulo 28. Quiero comenzar en el versículo 12. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. El mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada como el oro de Ofir, ni con onice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral, ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ellas. Topacio de Etiopía no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Verso 23, noten esto. Dios entiende el camino de Ela y conoce su lugar. Y Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. En otras palabras, la perspectiva de Dios es como nadie más. Dios ve todo al mismo tiempo. Pasado, presente, futuro. ¿Ven? Dios conoce el camino de la sabiduría porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, a dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, Él dijo, escuchen lo que dijo al hombre. Seres humanos, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Alguien diga lo que dijo el Señor que es la sabiduría. Dijo, el temor del Señor, esa es sabiduría. En otras palabras, está diciendo que si no tienes temor al Señor, no tienes sabiduría. Por tan listo que seas, por intelectual que seas, brillante, listo, gracioso, tan efectivo ante la gente, por tantos amigos que tengas, por cuánto dinero que puedas obtener. Dios dijo, no, el temor del Señor, esa es la sabiduría. Y el apartarse del mal es la inteligencia. Y aquí Salomón introduce un guía completamente distinto y en una época totalmente distinta. Cronológicamente, Salomón, habiendo recibido esta sabiduría de Dios, lo estudiamos la vez anterior, dice lo siguiente, el temor de Jehová es el principio. ¿Quieres saber dónde empezar? Escucha, el temor de Jehová. Por cierto que yo les sugiero a aquellos que están discipulando a nuevos cristianos, les sugiero que en su discipulado, no solamente el amor de Jesús, la gracia de Dios, la sangre de Jesucristo, el perdón de pecados, importantes para principiar. ¿Saben ustedes que si alguien
no comprende el temor de Jehová. La gracia de Dios no parece tan importante. El perdón de Dios no aparenta ser tan importante. Si no comprendo qué tan pecador he sido, si no comprendo tan destituido estaba y desesperado, si no comprendo qué rumbo llevaba el fin de mi vida, el mismo infierno. Es que si no comprendo el temor de Jehová, si no comprendo la tremenda cima entre el hombre que es nacido en pecado, destituido de la justicia o de cualquier agrado de Dios, entonces no comprendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No comprendo qué tan bueno ha sido Dios. Entonces no comprendo la importancia de la sangre de Jesús. Y a menudo solo venimos y decimos, Cristo te ama, pero no hicimos lo que Pablo hizo en el libro de Romanos, donde comienza describiendo el decaimiento del hombre, de los seres humanos pecando, y al lugar donde los lleva, y luego llegando a la clave que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, que no hay ningún justo, ni aun uno. Pero luego, cuando sigue y comprueba su punto, que no hay ni un ser humano que es merecedor o que no puede dentro de sí escoger o cambiar sus comportamientos o su actitud y llegar a una aceptación ante el Dios Santo, y que está irremediablemente y sin esperanza, está atado al infierno. Y luego en el capítulo 5 comienza a relatar que hay una dádiva gratis titulada justicia, que viene por la muerte de Jesucristo, que todo lo sustituye y que la vida se mejora. Lo describe en el capítulo 4 y 5 de Romanos. Luego de pronto lo comprendes y dices, gracias Dios, es tan bueno. Pero déjame decirte, solo aquellas personas que comprenden el temor de Jehová y solo aquellos que comprenden la vereda del mundo y a dónde te lleva, pueden comprender la gracia del Señor Jesucristo. Y qué bendición es estar bajo de Él, y llegas a comprender que cada vez que te equivocas no eres echado fuera de la familia. ¿O no? No, tu confraternidad puede que sea quebrada con el pecado, pero tu relación está intacta, no está basada en tu justicia. Alguien diga, gracias a Dios, está basada en la justicia de Jesucristo. ¿No es así? Pero escuchen. Pero esa es la gran conclusión a la historia que todos deben de aceptar. Pero muchos no lo hacen porque no tienen el temor de Dios. Me están escuchando, sin el temor del Señor, no están motivados para vivir por Jesucristo y recibir a Jesucristo, o de hacer cualquier cosa para presentarse ante un Dios santo. Y por tanto, Salomón aquí dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No sabes nada si no conoces el temor de Jehová. Y por tanto, que quisiéramos evitar hablar de este tema. Por tanto, que no quisiéramos pensar en el horror de los juicios de Dios si nosotros en el cuerpo del Señor no permitimos que la palabra venga y hable a nuestros corazones, directo del corazón de Dios, directo de la sabiduría de Dios, de cómo las cosas se desarrollan en las vidas de los seres humanos y cómo el juicio de Dios baja. Si no permitimos que esto entre en nuestro corazón, entonces no vamos a estar recibiendo la nutrición, la dieta saludable, que es la realidad. Y por lo tanto, seremos menos que apreciados y agradecidos por la gracia del Señor Jesucristo. Y si no nos cuidamos, eso puede progresar a una aveniencia, pensando que andamos en la gracia del Señor Jesús, sin comprender que a lo mejor andamos en plena desaveniencia, porque ya no valorizamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo sé que es boca llena de verdades, pero déjenme decirles, es una realidad poderosa, y frecuentemente en círculos cristianos hablamos de la gracia de Dios, la cual, gracias a Dios, es tan maravillosa experimentarla y recibirla y andar en ella. Pero ¿por qué no queremos hablar de todas las otras cosas que pueden también suceder? Todo ojo verá estas cosas desarrollarse. Que no la Biblia dice que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Señor. No que todos se postrarán y dirán, oh sí, Él es el Señor. No, está hablando del juicio que vendrá.
Y en ese juicio las rodillas se doblarán, pero escucha, para la mayoría será muy tarde. Aunque doblen sus rodillas entonces, no les hará ningún bien en ese punto. ¿Están comprendiendo lo que les digo? ¿Ven? Esas son las realidades. Es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero noten lo que sigue diciendo: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y quiero decir esto de una vez. Hay personas sentadas aquí en este lugar que al aproximarnos a este tema y hablamos de ello en la realidad, de lo que la Biblia comparte y explica, tendrán la tendencia, la tentación de decir: ya no quiero considerar eso. Yo quiero cambiar de iglesia. Yo ya no necesito esas cosas tan pesadas. Yo quiero ir a algún lugar donde den aliento semanalmente. Es que mi vida ya es suficiente dura. Yo tengo mucho en mi cabeza. Yo necesito algo más en qué pensar. Otra cosa en qué preocuparme. Y tendrás la tentación de retirarte y decir: no quiero eso ya. Y otras personas, al comenzar a considerar estos puntos de sabiduría y conocimiento, dirán: yo no necesito hacerlo así, no necesito eso. Yo puedo seguir haciéndolo como lo hago. Y no me ha perjudicado hasta este momento. Es que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos no quieren oír, pero oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido. Adquirirá consejo para poder comprender estas cosas. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero solamente el principio de la sabiduría. Quiero el conocimiento de Dios. Pero para comenzar a recibir el conocimiento de Dios, tenemos que tomar aquí una ojeada y comenzar a comprender el temor de Jehová. El temor de Jehová es el principio. Ahora, déjenme indicarles algo. Al progresar sobre de estos puntos en el libro de Proverbios, les voy a dar unas anotaciones que yo hago en mi Biblia. Y voy a asignarles una letra o un par de letras a estos versos por todo el libro de Proverbios, que al leerlo yo puedo conectar esto, porque la mayoría de los proverbios son doble línea poética, que son extractas, no son conectadas necesariamente a la siguiente escritura. Pero estos temas siguen resultando repetidamente, como el temor a Jehová, como los insensatos, como riquezas y cosas financieras, como cosas sexuales. Vamos a hablar de cosas sexuales. Es que cosas sexuales son las cosas primordiales que Salomón invierte tiempo en advertirnos en el libro de Proverbios. Es tema primario, ven, y vamos a entrar en consideración de ellos, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si quieren anotar estas escrituras, que acá pongan las letras TD, todas escrituras. Vamos a considerar estas escrituras. Así es que junto al versículo 7, si quieren anotarlo como yo lo hago en mi Biblia, escriban la letra TJ, temor de Jehová. La vez pasada les digo que lo que yo hago en el principio de Proverbios, pongo una anotación TJ, línea, temor de Jehová. Así es que me hago un pequeño guía para saber lo que estas marcas y letras significan. Bueno, tengo que recordarlas. Bueno, muy bien. Vamos al capítulo 9. Proverbios capítulo 9. Y noten el versículo 10. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Noten que es la misma frase. El temor de Jehová es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Es que no solamente en el principio es el conocimiento, el temor de Jehová, sino también el principio. El temor es la sabiduría, diciendo que en el principio eso es la sabiduría. Si quieres ser una persona que tiene sabiduría, tienes que comprender el temor de Jehová. ¿Quieres que tus hijos tengan sabiduría? Tienen que tener un saludable temor de Jehová y en sus corazones. Y dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En otras palabras, no es solo saber de Dios, es conocer a Dios. Entre más conoces a Dios y comprendes a Dios, tendrás más conocimiento en la Escritura. Eso enfaticemos en esta ocasión. Ahora miremos en el capítulo 15. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede a la humildad. Yo les dije en la última ocasión que la palabra instrucción en el libro de Proverbios significa disciplina. Disciplina. Hay una disciplina en sabiduría. No puedes andar en sabiduría
y no andar también en disciplina. ¿Me están escuchando? No puedes porque se lleva disciplina para andar en sabiduría. Sabiduría te dice no comas eso, pero se lleva disciplina para no comer. ¿Por qué? Porque está bueno, ¿no? Y sabe rico. Míralo, me gusta eso, me gusta eso. Todo mundo se está comiendo uno de esos. Oh, yo quiero comer uno de esos, ¿verdad? Bueno, la sabiduría dice, no la comas, no la fumes, no la observas. Pero ellos lo están haciendo, pero la sabiduría dice, no lo hagas. Se lleva disciplina para hacer eso. No solo esperes obtener, tiene que haber un hecho de sabiduría para tener sabiduría. Hay una disciplina en la sabiduría. Noten lo que dice Salomón. ¿Cómo viene la sabiduría? El temor de Jehová. Es enseñanza, disciplina y sabiduría. No tendrás la disciplina para obedecer a Dios si no tienes un temor saludable hacia Dios. ¿Escuchan? Ahora, hablemos del temor. El temor a Dios. Yo sé que el temor significa reverencia y ya hemos escuchado eso. Temas de temer a Dios es reverencia. La palabra temor en el hebreo es yurá. Y yurá significa temor, terror. La palabra temor significa cosa pasmosa o terrible. Cosa pasmosa o cosa terrible. Y sí significa respeto, significa reverencia. Y miren, yo no quiero que ustedes capten la idea de que solo voy a saludar a Dios. Ahí te va, te respeto. Oh, bueno, sí, Dios, tú eres Dios, tú eres Dios. Porque si lo único que hago es reconocer que tú eres Dios y yo no, tú estás arriba y yo soy un ser viviente. Y es que no me concierne ponerme en contra de lo que tú me dices. Y déjame decirte, por tanto, que tú llames a eso respeto y reverencia, yo te digo a ti, no es el temor a Dios. El temor a Dios es temer que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. El temor de Dios es temer que de la manera que la Biblia dice que las cosas van a suceder, es como van a suceder. El temor de Dios es que Dios dijo, no hagas eso porque eso te lleva a la muerte. Pero a todos estos no parece que los está llevando a la muerte, pero el temor de Dios es decir dentro de ti, yo creo más en lo que Dios ha dicho que lo que estoy mirando que sucede en sus vidas. Porque los pecadores están pecando y parece que todo está corriendo bien con ellos. Pero Dios dice, mas la paga del pecado es muerte. ¿No es así? Pero el temor de Dios dice, yo creo a Dios. Yo temo de que Dios tenga razón. Cada persona en esta tierra necesita el temor de Dios. Todos necesitan comprender que aunque no siempre suceden como dijo Dios que iba a suceder, siempre tornará. ¿Me están escuchando? Siempre tornará. Exactamente como Dios lo dijo. Y cada persona joven en su hogar necesita saber que Dios tiene la razón, siempre tiene la razón. Si Dios dice, no lo hagas, vale más que no lo hagas. No importa quién más lo está haciendo, es mejor que no lo hagas. ¿Por qué? Porque si no lo haces, cuando venga el juicio, tú estarás al lado correcto de Dios. Amén. Ahí quiero estar yo. Por tanto, es temor. En verdad, es terror, pero no es terror. Escuchen, cuando te pones al lado del Señor, escucha porque tienes temor del Señor. Temor saludable. No andas teniéndole miedo a Dios. Yo sé que cuando era niño, procedía de principios antiguos, nos cuereaba con su cinturón, y si no traía su cinto, buscaba cualquier cosa. Tomaba su mano y nos daba una, y en ocasiones íbamos caminando por el pasillo, pasándonos uno al otro. Y levantaba la mano para rascarse la cabeza y volteaba a ver para atrás. Ajá, pensabas que te iba a agarrar. Y ya le caí en gracia. Ajá, pensabas que te iba a agarrar. Y pensabas que te iba a agarrar y decía otra vez. Y pensabas que te iba a agarrar, decía otra vez. Y yo tenía miedo. Me acuerdo en una ocasión, le hice una mala crianza a mi mamá. Es que le di problemas a ella. Y me dijo, espérate que llegue tu padre. Y yo supe que estaba hundido. Y déjame decirte, mi papá era indetenible. Y si mi mamá decía que me le iban a dar, me la daban. Y yo tenía este cuero de conejo. No sé ni dónde lo conseguí. Y yo tomé este cuero de conejo y me lo metí en los pantalones. Yo sabía que venía algo para mí. Lo metí en los pantalones y luego llegó papá, mamá habló con papá y papá dijo, Jerry,
Y ya entró al cuarto quitándose los cintos y yo jugando la parte. No, no, papá, no, 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 no. Dame la mano. Y me dio los 2 o 3 cuerazos, lo cual era el principio. No era como estas cosas de hoy en día. Una manoteada. No había tal cosa de manotear. Te daban una cueriza. Y como al tercer cuerazo, se detiene y dice, ¿qué tienes en los pantalones? Nada, nada. Estaba mintiendo. Nada, nada, nada. A ver, quiero ver qué tienes ahí. Y saqué el cuero de conejo y gracias a Dios que comenzó a reírse. ¡Oh, feliz día! Se comenzó a reír. Mira lo que se puso un cuero de conejo ahí. ¡Ja! Le cayó mucho en gracia. Pero ¿saben por qué hice eso? ¿Saben por qué lo hice? Por el temor a mi papá, por eso lo hice. Porque es que yo estaba convencido que lo que mi mamá había dicho iba a suceder. Estaba convencido y me preparé para eso. Y déjenme decirles algo, escúchenme, no hay nadie más, no hay alguien más gracioso que Dios, pero ningún cuero de conejo. ¿Me escuchan? No hay modo de rodear. No vas a poder chistosear o jugueteártela. No hacerlo reír y que se olvide de eso. Te ama con una pasión. Está hablando contigo, tratando de captar tu atención. Y si abres tu corazón a Él, Él derramará amor y gracia y perdón, protección sobre ti. Si endureces tu corazón, escúchame, sin importar a cuál iglesia vienes, si endureces tu corazón con Él, y Él sigue hablándote, advirtiéndote y envía a otros que te digan, tú te ofendes con eso y lo rechazas. Ya no vas a esa iglesia y te están diciendo cosas que no quieres oír. El día vendrá, pero de seguro, cuando lo que Dios dijo que haría, sucederá. ¿Qué es lo que Dios quiere? Absolutamente que no. No es el deseo de Dios, pero sí nos da a cada uno opciones. Es el temor a Dios, no solo una reverencia que Dios te saluda. Yo le llamo el gran hombre de arriba. Y todos los que oímos a las personas decir un temor saludable a Dios, es una disciplina que alterará tu comportamiento. Y cuando sí pecas y la riegas, no la justificas diciendo, no es gran cosa, no es gran cosa, sino que la expones ante el Señor, diciendo, yo sé, Señor, que estás tratando con esto, conmigo. Señor, perdóname. Y la Biblia dice, si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Escucha, de lo que no estoy hablando, de lo que Dios no está hablando. Gente con temor a Jehová viven vidas perfectas sin errar. Eso no es lo que está diciendo. Está diciendo que los que tienen el temor de Jehová son personas que han comprendido la sabiduría y han llegado a comprender cómo las cosas funcionan en esta vida, que Dios está encargado de todo y que va a resultar como Dios quiere que resulte. Y cuando se llega a una decisión que yo sé que Dios está hablando conmigo de esto, yo tengo que seguir a lo que Dios me indica. Tengo que hacerlo. Y todos, adultos, jóvenes, todos deben de tener esto, el temor de Dios. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Noten esto. Si temes a Dios, aborreces el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Si tú te has encontrado otorgando o tolerando o justificando el pecado o el mal, ven, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, entonces tú sabes que eres deficiente en el temor de Jehová. No estoy diciendo que no eres salvo, solo digo, estás deficiente en el temor de Dios, porque el temor de Dios te causa que digas, un momentito, no, yo no quiero eso. El temor de Jehová comprende que el pecado va a dañar las vidas de las personas. El pecado va a destruir las vidas de las personas. El temor de Jehová dice, yo creo en eso y punto. Yo odio lo que el mal hace a la gente. Ahora miren el capítulo 3. Vamos a considerar varias escrituras.
el temor a Dios rinde tremendos beneficios. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué significa esto? Es que vas a ser tentado a pensar, bueno, esta aveniencia no es tan cosa. Va a ser tentado. La gente lo hace frecuentemente. Piensan tener una mejor idea que Dios. Está bien que yo tenga citas con uno creyente. Está bien que yo me case con uno creyente. Está bien. ¿Qué? Yo soy creyente. Es la persona que yo... pero la Biblia dice que no lo hagas. ¿No es así? Es que el temor de Dios, uno piensa que tiene una mejor idea. No te hace a ti que tienes una mejor idea que Dios si temes a Dios. Noten de nuevo. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Noten lo que aún el temor de Jehová traerá medicina a tu cuerpo, ¿no es así? Guardará aflicciones y enfermedades que se acerquen a ti. Si no hubieses andado en el temor del Señor y la sabiduría de Dios. Capítulo 10:27. El temor de Jehová aumenta los días, mas los años de los impíos serán recortados. ¿Qué significa esto? Eso significa que si tú metes el temor de Jehová en tu vida será alargada, ¿no es así? ¿Cuántos saben que Dios le habla a los niños y le dice a los niños? Es que le habla a los niños. Una de las porciones de la Biblia donde Dios le habla directamente a los niños. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Es el primero de los 10 mandamientos que tiene una promesa conectada con ello. Dice, si honras a tu padre, Dios te dará una vida larga de la que hubieras tenido. Yo no sé qué ustedes piensan, pero esta es buena cosa. Pero ¿por qué harían eso los niños? Aquí, ¿por qué? El temor de Dios. El temor de Dios. Y de pasada, los niños aprenden el temor. Voy a hablar con los padres. Los niños aprenden el temor de Dios cuando los padres son consistentes con ellos, para que comprendan que lo que mamá y papá dicen es lo que papá y mamá desean. Pero cuando los padres son inconsistentes a sus tiempos, se tornan en un credo que también Dios es inconsistente, que nunca sabe si Dios va a hacer lo que dijo. Pero déjame decirte, si son unos padres inconsistentes, saben que Dios es consistente. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esa es la última. Capítulo 14. Me regresé en vez de adelantarme. 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Note lo que dice, si tú eres persona que temes al Señor, tus hijos, cuando se salgan de tu hogar, siempre sabrán que si se meten en líos, pueden regresar a tu hogar. ¿Por qué? Porque tu hogar tiene el temor de Jehová. Por tanto, es confianza, ven, y refugio. Este es un hogar saludable y pueden regresar y acudir. ¿Cuántos hijos hay que se han desviado, pero no tienen hogar al cual regresar? Déjenme decirles, tenemos que tener el temor de Jehová para que Dios nos establezca con una familia saludable, para que los hijos, si alguna ocasión se meten en problemas, saben a dónde pueden acudir. Eso viene del temor de Jehová. Veis verso 27. El temor de Jehová es manantial de vida. Un manantial. ¿Cuántos saben que cuando vas a un restaurante de comida rápida, la mayoría de esos restaurantes tienen dispensadores de vida y fuentes de soda afuera, allá donde puedes acudir? ¿Saben lo que es una fuente? Es una fuente que continuamente fluye. Eso es lo que es una fuente. Es diferente a darle a una persona un vaso de agua. Un vaso de agua te da un vaso solamente. La fuente implica que fluye continuamente. Este proverbio dice, el temor de Jehová es un manantial de vida en tu vida. Noten, el temor de Jehová es manantial de vida. ¿Qué significa? La buena vida, amor, paz en tu corazón, gozo en tu corazón, bendición en tu vida, bendiciones.
amistades, realidad. De eso está hablando. Tú tienes el temor de Jehová. Tú tendrás un fluir contigo de calidad de vida que viene a ti. ¿Por qué? Porque estás bajo las bendiciones del Señor. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Te guardará de todos los tropiezos y las trampas que el pecado y la muerte tienen planeados para ti. Noten capítulo 15, versículo 16. Mejor es el poco que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es lo poco con el temor de Jehová. ¿Cuántos cambiarían el temor de Jehová por $1,000,000? ¿Y qué de $1,000,000,000? ¿Y qué de 10 billones de dólares? Y ahora cambiar lugares con el señor Bill Gates y convertirte en el hombre más rico del mundo. ¿Cambiarías el temor de Dios? Jesús dijo, ¿qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué dará el hombre en cambio por su alma? Lo poco es mejor. Es mejor que seamos pobres. Hey, ¿podemos hacer esto? Sí, pero es ilegal. Sí, pero hombre, mira esto, oportunidad. No nos van a pescar. Escucha, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Capítulo 16, versículo 16. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si puedes meterlo en tu cabeza, bueno, voy a cesar de pecar, vente sobre materia, tengo que hacerlo. Bueno, lo voy a hacer. ¿Sabes cómo te apartas del mal? Con el temor de Dios, porque tú comprendes que el amor de Dios, como también la pasmosa justicia de Dios, pondrá un saludable vigor dentro de ti, y en donde vas a decir, ya no voy a hacer eso, y con la ayuda de Dios. Aún algunos de ustedes que tienen adicciones sexuales, de drogas, de alcohol y de todas esas cosas, déjame decirte algo. Cuando tú tienes el temor saludable del Señor, tú acudes a Dios y dices, Señor, ayúdame. Señor, ya no quiero hacer eso. Y el Señor te ayudará. Escucha, Él sabe que no lo puedes lograr por ti mismo. Él sabe que no tienes la fuerza para poder detener esos poderes. Muchas de esas cosas no solamente son fisiológicas, muchas de ellas son adicciones espirituales. Hay espíritus malignos que han entrado y te han atado espiritualmente. Un saludable temor a Jehová te hará venir a Dios y decir, Dios, ayúdame. Y Dios te ayuda. Escúchame. No estamos hablando de tú solamente cobrar fuerza de voluntad para ser perfecto. Estamos hablando de ti rehusándote a esconder el pecado, rehusándote a justificarlo como si fuese bueno, cuando claramente Dios dice que no es bueno. Vienes a Dios y le dices, déjame decirte algo, su gracia siempre es mucho más que tu pecado. Donde abundó el pecado, la gracia mucho más abundó. ¿No es lo que dice la Biblia? Por tanto, su amor y su gracia abundan cada vez. Así es que no estamos hablando de las personas que tienen una adicción o algún problema viniendo a Dios, pidiendo perdón. No, es el temor a Dios. Estamos hablando de las personas que no le están pidiendo su ayuda, que se están justificando, ignorándolo y sabiendo que Dios dice que está mal. ¿Ven? Esa es una diferencia, el temor a Dios. Hasta cierto punto. Miremos capítulo 19, verso 23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. A mí me gusta eso, ¿y a ustedes? ¿Alguien de aquí quiere ser visitado del mal? No, pero noten que dice, con él vivirá lleno de reposo. Eso significa satisfacción. Satisfacción no viene por cierta cantidad de dinero. Satisfacción no viene por la propia relación. Satisfacción viene de Jehová, viene del Señor. Cualquier relación que tengas, cualquier que sea la cantidad de dinero que tengas o la casa donde vives, el auto que manejas, déjame decirte algo, tu corazón puede estar insatisfecho, pero en el temor de Jehová, si tú operas y vives tu vida con el temor del Señor, habitarás en satisfacción, reposo. Habrá un descanso saludable en tu corazón, pensando, yo tengo al Señor, estoy bien ante el Señor, estoy a su lado.
Proverbios 22, versículo 4, riquezas, honra y vida, dice, son la remuneración del temor de Jehová. Así es que noten allí, Dios bendice a aquellos que son humildes y temen al Señor. Riquezas, todos digan riquezas. ¿Eso está en la Biblia? Bueno, alguien dirá, yo pensaba que no, Dios quiere que pensemos en el dinero. Bueno, si no quieres que pensemos en ello, ¿para qué lo puso allí? Lo que Dios no quiere es que entremos en el amor del dinero, o en el engaño de las riquezas, o en avaricia, donde ponemos al dinero como nuestro Dios y resulta que servimos al dinero antes que a Dios. No, pero cuando sirves al Señor en el temor del Señor, noten que ese estilo de vida permite que Dios traiga riquezas, honor y vida a tu vida. ¿Y no es eso algo bueno y confortable? Que Dios está proveyendo, que Dios te está honrando y trayendo satisfacción a tu corazón. Quiero que todos vayamos al capítulo 1 de Proverbios. Miremos esto. Bueno, Jerry, pero yo conozco a mucha gente que ellos no saben de todo esto, pero ¿cómo van a tener temor de Jehová? Cuando no saben, ellos no vienen a la iglesia aquí. Ninguno de ustedes pueden decir no lo sabía. Yo no sabía de esto. Es la primera vez que oigo del temor de Jehová. No he sabido nada. Bueno, quizás será la primera vez que tú escuchas a alguien hablar de este tema, del temor de Jehová. Pero quiero que escuches lo que Dios dice aquí en Proverbios 1, versículo 20. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Qué significa eso? Dios está diciendo, escucha, estoy clamando a toda hora. Estoy allá afuera, entre la gente, en las plazas, estoy allá, en el vaivén de la reunión, en medio de todo eso, estoy clamando, estoy gritando. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me escucha? Y déjame decirte, si tú te detienes y piensas, tienes que admitir si eres sincero contigo mismo. Cuando hubo tiempos que ibas en el transcurso de tu vida y algo dentro de ti estaba clamando, vas en la dirección equivocada. Pero escogiste no escuchar, ignorarlo. Rehusaste a detenerte y a escuchar lo que la palabra de Dios dice. Esa voz baja y quieta. Y Dios dice, estoy clamando a ti, detente. No vayas a la dirección de todos los demás. La sabiduría clama en las calles. Alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Dice sus razones. Y escucha lo que dice. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo ustedes insensatos? ¿Hasta cuándo ustedes que no saben de lo que se trata a Dios y su plan para tu vida? ¿Hasta cuándo amarás estar en lo oscuro? ¿Hasta cuándo rehusarás a permitir que Dios te lo revele? ¿Hasta cuándo buscarás la aprobación del mundo y su camino y el éxito mundano y no permitir que el Señor tu Dios hable contigo y que te demuestre lo que es la verdadera vida? Dice, ¿hasta cuándo, oh simples, insensatos, no tan abusados? Amarás vivir en esa condición. Y los insensatos, sigue diciendo, y si los burladores desearán el burlar, los insensatos aborrecen la ciencia. Volveos a mi reprensión. ¿Qué está diciendo? Te estoy reprendiendo. Estoy diciendo, vas a la dirección equivocada. Dice, volveos a mi reprensión. ¿Y qué dice que va a hacer? Verdaderamente te golpearé al lado de tu cabeza. ¿Es lo que dijo? ¿Es lo que dijo? Voltéate a mí y te pateo. No. Escuchen el amor de Dios. Volveos a mi reprensión. Y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Yo os haré saber mis palabras. ¿Este es un Dios amoroso? Sí lo es, sí lo es. Os haré saber mis palabras. Verso 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Metí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío. Y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad. En otras palabras, cuando una calamidad grande venga sobre tu vida, la sabiduría dice, me reiré de ti. ¿Por qué? Porque no me pusiste atención. Me ignoraste.
Desechaste mi consejo. No escuchaste nada de lo que te dije. Y cuando venga a ti la calamidad, me reiré y me burlaré cuando os viniere lo que tenéis. Cuando viniere como una destrucción lo que tenéis, y vuestra calamidad llegare como torbellino, sobre vosotros viniere la tribulación y angustia, entonces Noten la transición entre el verso 27 y 28. Hasta el verso 27 Dios está diciendo: porque me ignoraste, porque no me escuchas, yo me voy a reír de ti en tu calamidad. Pero en el versículo 28 cesa de hablarte. Dice: entonces me llamarán y no responderé. En otras palabras, Dios dice: si sigues dando tus espaldas a la sabiduría, a su tiempo la sabiduría te dará también sus espaldas. Y luego cuando necesites a Dios, Dios te necesito, Dios dirá: no, ahora no. Te di amplia oportunidad. Estuve clamando, hablándote, guiando a personas que te hablaran. Te ofendiste con lo que vinieron a ti. Te justificaste, ignoraste, te rehusaste, te rebelaste, te llenaste de soberbia, de arrogancia. Y la sabiduría sigue diciendo: entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría. Y noten, ¿qué es la siguiente palabra? No escogieron el temor de Jehová. Te digo que la Biblia dice: el temor de Jehová es lo que debes escoger. Tú debes de escoger: yo voy a temer a Dios en mi vida. Voy a demostrarte en un momentito cómo adquirir el temor de Jehová. Dice: aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo. Menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la complacencia de los necios, en otras palabras, necios, que siempre intentaron, pero nunca lograron volverse a Dios. O decir siempre: hay que entenderlo, nunca tome tiempo. La complacencia de los necios los echará a perder. Mas el verso 33 dice: y el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Escucha, el temor de Jehová se tiene que escoger. Dios está llamando. Necesitas saber. Fuiste criado en la imagen de Dios, pero en alguna ocasión has hablado de hablar con alguien, has tratado de amarlo y sigues ayudándole y se burlan, se ríen. ¿Y qué haces al final? Dices: bueno, no voy a decirle nada. ¿No es así? ¿Por qué? Porque comienzan a lastimar tus sentimientos, comienzas a ser perjudicado por dentro, y aquella persona que no te rinde ningún respeto. ¿Y sabías tú que Dios tiene sentimientos? ¿Sabes que por toda la Biblia habla de la ira de Dios, que cómo le pesó en ciertos tiempos haber hecho al hombre? Es que Dios tiene emociones, nos creó con las mismas emociones que Él tiene. Y el Señor está extendiendo su mano a cada uno de nosotros, diciendo: estoy llamando en voz alta, escúchame, te estoy tratando de ayudar, te estoy tratando de salvar de los peligros que están allá afuera en el mundo. Escucha la sabiduría. El que me escucha habitará confiado y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Ahora, miren el capítulo 2. Alguien dirá: ¿cómo obtengo sabiduría o cómo obtengo el temor de Dios? No he tenido un saludable temor de Dios, no lo tengo. Noten el capítulo 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras, todos digan sus palabras. Necesitan comprender algo, la importancia de las palabras de Dios. Dios los pudiese haber enviado cualquier cosa para ayudarnos, para vivir la vida cristiana. ¿Saben lo que envió? Envió un libro de palabras. Hay algo poderoso de las palabras de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares, dentro de ti mis palabras, dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Tu oído no naturalmente estará inclinado a la sabiduría. Pero si recibieres mis palabras y forzas tu oído a escuchar, fórzate a ir a la iglesia, fórzate a leer tu Biblia, fórzate a escuchar
al que está exponiendo la palabra. Inclina tus oídos, y lo haces si inclinas tus oídos a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dijeres, oh Dios, ayúdame Señor, enséñame qué hacer. Si hicieres estas cosas, si clamares a la inteligencia, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, como a algo de valor, y aplicares tu vida, si persigues a lo que antes perseguías, tus sueños, tu ambición, pero ahora haces a Dios y a su palabra tu ambición. Señor, tengo que saber lo que me estás diciendo, lo que es tu voluntad para mi vida. Señor, necesito tus palabras. Si como a la plata la buscaras, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Verso 5, entonces y solo entonces entenderéis el temor de Jehová y haréis el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. No la vas a encontrar en ningún otro lugar. Jehová da la sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia de la palabra de Dios. Escucha, ¿sabes por qué tenemos una lectura diaria? ¿Porque te aconsejamos a que leas diariamente? Ciertamente, no es porque pensamos, si proveemos una lista de lecturas diarias, estimulando a leer y preguntándoles, nosotros leemos diariamente. ¿Creen que la gente va a entrar de estampida diciendo, que queremos leer la Biblia diariamente? No, así no funciona. Es que es la disciplina de sabiduría. Bueno, ¿por qué lo hacemos? Porque estas palabras pintarán un retrato correcto del amor de Dios, pero también los juicios de Dios. Y de pronto en tu corazón vas a comenzar a comprender cómo funciona bajo las bendiciones de Dios. Esas palabras entrando a tu corazón y aplicándote cómo obtener estas palabras. Y dices, tengo que obtener estas palabras. Necesito comprender la voluntad de Dios para mi vida. Entonces comprenderás el temor de Jehová y encontrarás la sabiduría de Dios. Es que viene de las palabras. Hijo mío, si recibieres mis palabras, capta mi palabra, hijo mío. Yo sé que estás ocupado. Yo sé que estás trabajando overtime. Yo sé que el tráfico y los niños y todos los mensajes electrónicos y todo. Yo sé, pero si no haces nada más, tienes que pasar tiempo dentro de mi palabra. Tienes que escuchar mis palabras, porque si las buscas como a plata y las persigues como tesoros, tendrás el temor de Jehová. Honrarás la sabiduría de Dios. Déjenme leerles algo de Deuteronomio, capítulo 17. ¿Cuántos saben que el autor es el rey Salomón? El rey Salomón, en la Biblia dice, lo leímos anteriormente, fue el hombre más sabio en la faz de la tierra. ¿Es verdad eso? Pero ¿cuántos saben que la vida de Salomón no terminó en bien? ¿Cuántos saben que su corazón se alejó de Dios y él comenzó a invertir toda esta riqueza que tenía en edificar templos y altares a dioses ajenos, esas mujeres? ¿No es lo que dice la Biblia? Por ello, el Señor vino y le dijo, te voy a arrebatar la mayoría del reinado de ti. Y le dijo, aunque le prometí a tu padre que uno de sus descendientes se sentaría en mi trono para siempre, por tu pecado te voy a arrebatar la mayoría de tu trono. Y le dijo, no lo haré en tus días, por honor a tu padre David. Aquí un hombre con el corazón de Dios, un hombre no perfecto, pecó, un hombre con el temor de Dios. Por tanto, la vida de Salomón se alejó. ¿Por qué la vida de Salomón se desvió? Porque Salomón tenía un temor saludable a Jehová y conocía la sabiduría, pero cesó de hacer lo que Dios le había dicho que hiciese, de guardar los nutrientes del temor de Jehová en su corazón. Les voy a demostrar que dijo Jehová que un rey debía hacer. Deuteronomio 17, y voy a comenzar en el versículo 14. Esto es antes de que hubiesen entrado a la tierra prometida. Dios está aquí hablando por conducto de Moisés y dice esto: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y toméis posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente podrás un rey sobre ti, al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un extranjero que no sea tu hermano,
Note en verso 16. Pero él no aumentará para sí caballos. Salomón lo hizo. Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Salomón lo hizo porque negoció con Egipto y desarrolló un negocio tremendo que vendía caballos. Fue uno de los métodos que hizo mucho dinero. Pero tuvo que enviar a algunos miembros del pueblo para Egipto. Y Dios le dijo, no quiero que regreses a Egipto, porque Egipto representaba esclavitud. Y él dijo, nunca quiero enviar a mi pueblo a regresar a Egipto. Y sigue diciendo, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Verso 17, ni tomará para sí muchas mujeres. Salomón lo hizo, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Salomón lo hizo. Y cuando se siente sobre su trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley. ¿Qué está diciendo? El rey debe de hacer una copia de la palabra, una copia de la palabra de Dios, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Verso 19. Y lo tendrá, una copia del libro, le llamaremos la Biblia. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Cuántos días? Todos los días de su vida. ¿Por qué debe de hacer eso? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. ¿Es lo que dice? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, y él y sus hijos en medio de Israel. Salomón perdió la mayoría del reinado. Sus descendientes, Joroboam solo estuvo en liderazgo sobre una o dos de las tribus por un tiempo, cuando la nación se perdió. Porque escuchen, perdió el temor de Jehová. Lo tenía. Pero ¿qué fue lo que no hizo? Dejó de hacer una copia del libro y de leerlo todos los días de su vida. Y si hubiera hecho eso, hubiera aprendido el temor de Jehová diariamente. Y su corazón no se hubiese elevado y tornarse en contra de lo que Dios le había dicho que no hiciera. Y el trono de su padre hubiera continuado a pasar a sus descendientes, de descendiente a descendiente a descendiente. ¿Qué nos demuestra esto? Hoy a nosotros nos demuestra que el temor de Jehová no solo viene porque en una ocasión nosotros decimos, sí, quiero el temor de Jehová, sino viene porque escogemos tener una dieta diaria de la palabra de Dios. Esta palabra no es para atemorizarte, sino para traer la realidad aquí, al punto que comprendamos, oh, ¿verdad que sí? Oh, me acuerdo que de eso se trata. Este mundo tiene modo de absorberte a una impresión basada en la realidad de nuestro ambiente y se nos olvida que no vamos a ser juzgados por las reglas de este mundo en el cual vivimos. Pero Dios permanece, pero Dios dice que así será. Alguien dirá, bueno, Jerry, ese es un Viejo Testamento. Ya no es así, ahora estamos bajo la gracia, es Nuevo Testamento. ¿O sí? Ok, hablen con Ananías y Zafira. ¿No es así? Nuevo Testamento. Los cuales vinieron y mintieron de cuánto traían, de ofrenda, y por cuánto habían vendido su terreno. Y Pedro les dice, ¿se atreven a probar al Espíritu de Dios? ¡Bam! Los dos cayeron muertos al momento. ¿Ese es Viejo Testamento o Nuevo Testamento? ¿Y qué de aquel hombre que le estaba dando problema a Pablo? Y una neblina cayó sobre sus ojos y quedó ciego. ¿Ese es Viejo Testamento o Nuevo Testamento? ¿Y qué de lo que Cristo dijo en Mateo 7:21? Dice, ¿sabes qué? Mucha gente va a estar atónita. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pues muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Qué significa eso? Que piensan ser cristianos. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararán, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué significa eso? Sí, hiciste eso en la iglesia, pero tenías otra vida también. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Doble vida. Sí, hiciste eso en la iglesia, hiciste la cosa de Dios. Hablaste el lenguaje del cristianismo e hiciste esas cosas.
Pero fuera de allí, viviste otra vida. Les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. No os conozco. Escuchen lo que dice el Señor. Muchos me dirán, muchos, no pocos, muchos quedarán atónitos. Es que nosotros conocemos al mundo que dice, oh, yo soy cristiano. Sabemos que ellos no van a quedar atónitos. Pero estos, dijo Jesús, serán aquellos que dirán, Señor, Señor. Ven, escuchen. Ahora, Gálatas 5:19, escuchen lo que dice Pablo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. ¿Saben lo que es eso? Nuestra cultura les llama los paris, fiestas, orgías y cosas semejantes a estas. En otras palabras, no son todas y cosas así, acerca de las cuales os amonesto, como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Que no van a ir al cielo. Es lo que Pablo dice. Todos los que practican eso no van a ir al cielo. ¿No fue lo que dijo? Gálatas, ¿está en el Viejo Testamento o en el Nuevo Testamento? ¿Y qué de Primera de Corintios? ¿Este Nuevo Testamento? Primera de Corintios 6:9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, los que tienen sexo fuera del casamiento, ni los idólatras, los que adoran a otras cosas aparte de Dios, viviendo su vida por otra cosa aparte de Dios, ni los adúlteros, aquellos que están en aveniencia, sus votos matrimoniales, y ni los afeminados, homosexuales. Hay iglesias enteras que otorgan esto. Tienen pastores homosexuales y hablan del amor de Dios, que Él los comprende y aceptan nuestras preferencias. Pero ¿saben por qué estas cosas no son enseñadas de la palabra? La gente ya no tiene el temor de Dios, pero te diré, si tienes el temor, el resultado será lo mismo. ¿Sabes que los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones? No voy a entrar en detalles, pero saben lo que significa. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. Ahí está, los de mucha fiesta, ni los maldicientes, ni los estafadores robando dinero, no heredarán el reino de Dios. Me encanta esto. Y esto, erais algunos. Alguien diga amén. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora escuchen, no está hablando de ser perfectos, pero está hablando de un pueblo que ha venido con el Señor y ha dicho, Jesucristo te necesito, necesito tu perdón, Señor. Y el perdón de Jesucristo fluye libremente, pero hay muchos que se hacen pasar por cristianos, pero siguen practicando estas cosas, engañados, pensando que pueden vivir dos vidas. Y Dios dice que no sabes, que no va a suceder. Hace algunas semanas que hemos visto en el libro de Revelación, Apocalipsis, en nuestro leer del diario, mi hija vino conmigo y porque los niños leen la Biblia todos los días. Y mi hija me dijo, papá, estamos leyendo Revelaciones, ¿está bien si no leo Revelación porque no le entiendo? Es que hay muchas cosas que habla de monstruos y de otras cosas. Y dije, sí, cielitos, yo sé que es difícil de comprenderlo, pero necesitas leerlo. Porque hay cosas allí que sí puedes comprender, como la gente que no obedece al Señor. Su resultado va a ser terrible. Quizá no comprendas lo que la bestia y los animales significan, pero sí puedes comprender los juicios de Dios. Necesitas leerlo. Estas cosas son la realidad, ¿no es así? Estas cosas son la verdad, ¿no es así? Escuchen lo que dice Apocalipsis, capítulo 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Delante de él huyeron la tierra y el cielo. Nuestros hijos deben de saber lo pasmoso que es nuestro Dios. No que es malo, no, es un tierno y amoroso. Pero al rechazarlo, el ignorarlo, y justificando la rebelión y desobediencia, revelará una cara de Dios que será intolerable. No podrás tolerar, no podrás huir, no podrás evitarlo.
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. En otras palabras, no se pudieron esconder. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro, singular, fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Cada día, cada vida, allá en el cielo, está escribiendo las obras de una por una, libros. Y fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. No hay nadie que se pueda poner en pie y decir, yo era más o menos bueno. Ahora vamos a leer. ¿Están escuchando lo que les digo? No es que solo será Dios diciendo, no, creo que no fuiste. Obra tras obra tras obra. Serán leídas. ¿Ven? Serán juzgados según las cosas escritas en los libros. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Verso 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es que los libros revelarán por qué. Los libros revelarán por qué. Pero será el libro de la vida el que determinará si te vas al cielo o al infierno. ¿Cuántos saben que cuando recibes al Señor Jesucristo, por el temor de Jehová, que vienes a Jesús y recibes limpieza por la sangre de Jesucristo, que las páginas de tu libro llegan a ser todas pintadas de rojo por la sangre de Jesucristo? ¿Sabías eso? Y cualquier ángel que está allí tratando de leer las obras, él dice, no puedo leer nada de lo que está aquí. Y no puedo figurar nada de lo que está en esta otra página tampoco. Y allá está Jesucristo sonriendo. No puedo figurar lo que dice. ¿Saben por qué? Porque está todo bajo la sangre de Jesucristo. ¿Ven? Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que entenderemos y diremos, Jesús, cuando miremos todo lo que está escrito en todos los otros libros siendo leídos. Pero nuestros libros no podrán ser leídos. Eso no sucede solo porque Jesucristo nos ama. Sucederá porque hemos tenido suficiente temor a Jehová, de traer nuestras vidas a Él y permitir que nos alinee, permitir que Él sea la sustitución por nuestros pecados. ¿Ven? Esa es la gracia de Dios. Pero ese saludable temor a Jehová también dice, como dijo Pablo, ¿qué diremos pues? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? Dijo, de ninguna manera. ¿Cómo pues nosotros que hemos sido muertos al pecado viviremos todavía en él? En otras palabras, el mensaje de la gracia es porque recibimos gracia y somos limpios del pecado. Esta gracia también nos da la habilidad de comenzar a obedecer a Dios, si es que nunca le habíamos obedecido antes. Dios te ayuda para hacerlo, no tienes que hacerlo tú solo. Pero si eres uno de esos cristianos de que por alguna razón no captaste el concepto y pensaste, hago una oracioncita y acepto a Jesucristo y me digo ser cristiano y pongo un sticker en mi carro y sigo viviendo mi vida como yo quiero, entonces espera una sorpresa tremenda al final, porque nunca en verdad comprendiste el temor de Jehová. Y por tanto nunca comprendiste la gracia de Jesucristo y lo que Él hizo por ti. Pudieras seguir y seguir y seguir. Con los abominables y los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y seguir, pero todo dice lo mismo. Que cada ser humano es pecador y que sin la sangre de Jesucristo, limpiando su pecado, porque se han tornado su vida a Jesucristo, le dieron su vida. Entonces todos estamos condenados. Pero si hemos hecho eso, escucha, Dios nos ha echado fuera del reino cada vez que hemos errado en pecado, porque es que está mirando nuestro espíritu. Nuestro espíritu ha nacido de nuevo y tiene la justicia de Dios. Pero la Biblia lo hace muy claro que si has hecho eso y has probado la bondad de Dios y has aún participado del Espíritu Santo, pero si volteas tu espalda a Jesucristo y comienzas a regresarte al pecado, dice, ya no hay otro sacrificio para ti. En otras palabras, le volteaste la espalda al único, Jesús.
No hay otro método aquí que tú puedas llegar al cielo. Di algún arreglo chueco o justificando que eras muy bueno y que ayudaste a mucha gente y luego le di a aquel un poco de dinero. Soy buena persona, yo no robé como ellos roban. No hay otro método de llegar al cielo. Y lo que el Señor quiere que nosotros como congregación, que comprendamos el temor de Jehová y que digamos, Señor, todos hemos sido llamados a ser reyes y príncipes y por tanto tenemos que estar en tu palabra. Y si hay alguien aquí que pudiese decir, yo no leo mi Biblia, y ustedes hablan de leer la Biblia, yo no puedo comprender porque mi leer no es bueno. Y alguien dirá, yo no puedo leer. Pues está bien, Dios comprende eso, porque no tiene que ver nada con la intelectualidad o inteligencia o la habilidad. Puedes obtenerlo en CD y escucharlo, o que alguien te lo lea. Muchas veces miré a mi mamá leerle a mi papá, que él no era buen lector, y él se avergonzaba toda su vida porque no podía leer muy bien, pero hizo la lucha. Mi mamá le leía y déjame decirte, el Señor ve nuestro corazón, ¿no es así? Él no busca intelectuales ni profesionales, Él busca tu corazón, al que viene y dice, busco tu palabra, necesito tu palabra, Señor. Y por eso les voy a pedir que se determinen a estar en la iglesia, todos los que estamos estudiando estas cosas, y se determinen a obtener uno de esos diarios que están disponibles en cualquier lugar, en el centro de recursos. Ve a los hermanos y si no tienes el dinero para pagar el precio, entonces pídelo, te lo obsequiamos y si se nos acaban, vamos a ordenar más. Pero comienzas a hacerlo una práctica de acudir a la palabra de Dios y gozarte y dejar que la palabra de Dios pueda introducir los nutrientes del temor a Jehová. Y vas a notar que tu vida se va a mejorar y al final de la vida estarás agradecido que tuviste un saludable temor de Jehová, que te trajo sabiduría y conocimiento, comprensión a tu vida. Padre mío, te doy gracias en este día por tu palabra y Señor, este tema tan amplio y tanto variable, tantos métodos no saludables de considerarlo, métodos extremos que no representan tu amor verdadero y tu gracia y tu bendición, que no representan tu juicio pasmoso. Señor, yo te pido que por medio de la revelación de tu Espíritu Santo, tú coloques en cada uno de nuestros corazones un saludable temor al Señor. Que andemos en temor, que tú tienes razón, y al mismo tiempo llénanos de paz y gozo, sabiendo que estamos protegidos por tus promesas y nos tienes cubiertos, sin estar preocupados, ni afanosos, ni temerosos de un Dios malo, sino teniendo temor de no respetar lo que nos has encomendado o lo que quieres que seamos. Señor, te pido por las personas aquí en este momento, aún en esta reunión, que comprendan que el arrepentimiento ya es muy necesario. Señor, no queremos salir de aquí sin responder a tu voz y decir, Señor, escucho tu voz. Nos rehusamos a ser simples. Nos rehusamos a ser insensatos. Nos rehusamos a ser burlescos o duros de corazón o llenos de orgullo. Escogemos humillarnos a ti y abrir nuestros corazones y decir, sé mi Dios, Jesucristo, sé mi Señor, sé mi Maestro, el guía de mi vida. Perdóname, límpiame. Todo lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.